Buenos días, compañeros, bendiciones para todos. Mi nombre es Alexis Angulo, directivo de la DEA, secretario de Asuntos Pedagógicos del Departamento del Atlántico, quien el día de hoy los acompaña en este nuevo video relacionado a la capacitación hacia el concurso docente 2022 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Como directivo y organizador de esta capacitación, les doy la bienvenida el día de hoy. Vamos a iniciar a trabajar con el compañero Marlon Mejía, quien nos va a dar actitud verbal número 2 y quien va a poner al servicio no solamente de ustedes, sino también del sindicato, todos aquellos saberes que tiene para lo que es la prueba como tal. Les doy la bienvenida, espero que sea de su agrado, siempre acompañándolos. Saben que desde el sindicato tenemos un compromiso con ustedes para que este proceso sea de lo mejor y sea un proceso de calidad para que usted presente una excelente prueba. Les recuerdo que finalizado el mes de febrero les estaremos haciendo el video para las indicaciones correspondientes al ingreso al link, donde van a poder hacer las pruebas, tanto la psicotécnica como la actitud verbal, la de matemática, en fin, todas aquellas pruebas que van a necesitar ustedes para poder estar a tono al concurso docente. Muchas gracias a todos y bienvenidos, esperando que sea de su agrado y provecho. Bendiciones, compañeros. Gracias, Alexis. Compañeros, amigos docentes, vamos con esta segunda sesión, digámoslo así de esa manera, de lo que hoy la DEA les está brindando a ustedes con el fin de ayudar, colaborar en todo este proceso de lo que es el concurso docente. Bien, ¿qué va a pasar ahorita? Vamos a estar en el plan de mirar exactamente cuáles son, o sea, vamos a hacer como un recorderis de lo que pasó en la primera parte que trabajamos, y hacer algunas explicaciones que quiero hacer aquí al comienzo. Bien, lo primero que necesito que tengamos presente, profes, es necesario que lo hagamos. Este documento que está aquí al frente suyo, que estoy mostrándoles a ustedes, no lo creé yo, no lo anoté yo, no lo hice yo, no lo transcribí yo. Esto es un copia y pega, es una imagen. ¿De dónde salió? De los acuerdos que se crearon a la hora de hacer el concurso, este concurso. En años anteriores, incluso el último, las asignaturas como aptitud verbal que tenía que ver con las analogías, los sinónimos, los antónimos, organizar un párrafo, y había una parte de comprensión de lectura. Pero leyendo este documento que está en la página de la comisión, me dice que esta vez se van a evaluar lectura crítica, y miren que la segunda que está ahí se llama razonamiento cuantitativo. Esto que está aquí, como les dije, sale exactamente de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No es creado por mí, está ahí. Por lo tanto, si a mí me dicen que me van a evaluar lectura crítica, pues yo debo, y razonamiento cuantitativo, pues debo prepararme en el tema de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Entonces, quería hacer esa aclaración para evitar de pronto que de pronto alguien diga que los estoy llevando por otro camino. Yo estoy leyendo el documento y a partir del documento es que estoy haciendo la explicación. Ahora bien, si nosotros hablamos, aquí está esta segunda parte que se les dijo ese día, aquí están los promedios, los puntajes que están aquí en este puntico de aquí donde está el cursor. Un docente para el tema de directivos debe estar sobre los 70 puntos, y un docente de aula debe estar en los 60 puntos generales en todas las competencias como tal, una unión de todo eso. Ahora bien, cuando yo les hago como la explicación o la sustentación en relación con el tema de lectura crítica, quiero dejar claro algo. Lectura crítica es igual en todas partes, ¿sí? Lectura crítica es igual en todas partes.
yo teniendo como referencia y por todo esto, por todos los años que tengo de experiencia en el campo de lo que es la presentación y la evaluación, si yo veo lectura crítica y razonamiento cuantitativo, me lleva inmediatamente al ICFES. Me imagino, tengo, o sea, estoy, no puedo decir seguro porque no tengo la información exacta, que el ICFES va a estar ayudando a la comisión en este proceso de evaluación. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué digo esto? Porque lectura crítica es igual, eso no va a cambiar para nada. Que es de Saber 11, que es de Saber Pro. En este momento, ¿qué otro material podríamos tener nosotros en relación con lectura crítica que esté amarrado a lo que se ha venido evaluando en todos estos últimos años? Si nos metemos un poquito con el tema de los chicos del bachillerato y de la primaria y eso, recuerden que han hecho una cosa que se llama estandarización en relación con el tema de las pruebas que se aplican. Entonces, yo creería que si se llama lectura crítica y razonamiento cuantitativo es el mismo nombre que tiene en el caso de Saber Pro, por ejemplo, Saber 11, en relación con esto, con el tema de lectura crítica. Yo no les voy a enseñar a ustedes aquí a producir documentos o exámenes de lectura crítica. La idea es trabajar con ustedes algunos mecanismos para enfrentarse a la prueba, a una prueba de lectura crítica. Eso es lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo otra cosa. Entregarles a ustedes algunos mecanismos que les ayuden a resolver una prueba de lectura crítica. Entonces, por esa razón se utilizan. De pronto voy a utilizar en algún momento un documento de Saber 11, pero es un documento de Saber 11 con características de filosofía o con características de un texto argumentativo, artículo de opinión, etcétera, en donde uno nota que pueden aplicarse algunos elementos en relación con procesos de comprensión lectora. Entonces, por esa razón, vamos a seguir con esto. Hoy vamos a desarrollar más preguntas de las que podamos y a darles esos elementos que yo necesito que ustedes tengan presente a la hora de resolver una prueba de lectura crítica, que es aquí y en cualquier lado. O sea, yo no les estoy entregando otra cosa diferente. Lo primero, en un proceso como ese, se llama lectura crítica, no te van a poner a producir textos. Es un proceso de lectura. Por lo tanto, la información que te entregan a la hora de resolver la tienes al frente. ¿Sí? La tienes ahí al frente. No está al lado, no es lo que tú tienes en tu cabeza o la concepción que tú tengas en relación con cualquier cosa, porque es lectura crítica, es leer y extraer del texto lo que el texto me entrega, independientemente de mi posición política, social, económica, etcétera. No voy a tener en cuenta nada de esos elementos. No es lo que yo crea porque no es un texto de lo que a mí me parezca, sino el autor en su momento creó un documento y en ese documento, en el momento en que lo creó, me quiso entregar a mí como lector una información. Entonces, ¿dónde está el proceso de lectura crítica? En que yo sea competente, digámoslo así con un término pedagógico, en extraer de ese documento la información que el autor en el momento en que escribió o produjo el texto me quiso entregar a mí como información. Entonces, lo primero es la contextualización que corresponde a nada de vuelos mentales, a mí me parece, yo creo, etcétera, etcétera. Eso no va a entrar aquí. Porque incluso generalmente en los procesos de lectura crítica, en la parte superior aparece la expresión resuelve las preguntas o responda a las preguntas del 1 al 3 o del tal al tal, de lo que sea, de acuerdo con la siguiente información, no de acuerdo con lo que tú pienses, no de acuerdo con lo que te enseñaron en el colegio. Claro, hay ciertos conceptos que yo aprendí en el colegio y en la universidad y luego en mi quehacer diario, que en el momento en que yo me enfrente a un documento, pues lógicamente voy a tener una gran ventaja si yo manejo el tema, si yo conozco el tema. Pero si no lo conozco, también tengo que estar en capacidad de resolverlo. Porque es que el tema es ese. Me van a poner documentos que yo conozca. Yo no creo que la comisión se le vaya a dar por ponerles a ustedes documentos, no sé,
de física cuántica o yo qué sé, de alguna cosa que tenga que ver con la NASA o con alguna cosa. No, me imagino que irá a tomar algunos documentos que tengan que ver con pedagogía o algunos documentos que tengan que ver con... ¿Y qué son esos? Son artículos de opinión, ¿sí? Son artículos de opinión o son investigaciones que tengan que ver con pedagogía o algo por el estilo, o documentos narrativos que también debemos estar en capacidad de identificar esa información. Bien, ese es el primer elemento. Recuerden que el segundo es que hay dos formas de hacer preguntas. Una pregunta, las preguntas que son como enunciados, cuando eso ocurre, todas las opciones comienzan con minúscula, y cuando la pregunta es como interrogación, todas las opciones comienzan con mayúscula. La explicación es netamente ortográfica, ¿sí? A mí arriba, cuando la pregunta es como enunciado incompleto, arriba no me aparece ni punto, ni coma, ni nada, absolutamente nada, porque una de las cuatro es la continuación de la información que tengo ahí arriba, que me están pidiendo que yo extraiga del texto. Y cuando la pregunta se hace en forma de interrogación, abrir y cerrar signo de interrogación, la opción de respuesta comienza con mayúscula, porque si yo hago una pregunta, ¿qué pasa? Cuando yo voy a responder, voy a comenzar texto, entonces debo a iniciar siempre con mayúscula. Si la comisión es, y creo que lo es, conoce el tema, y quienes van a evaluarlos a ustedes manejan el tema de evaluación, tendrán como referencia que las preguntas, no todas las preguntas tienen las mismas características. Recuerden, nosotros cuando hacemos procesos de comprensión de lectura, manejamos preguntas de carácter literal, preguntas de carácter inferencial y preguntas de carácter intertextual, ¿sí? O reflexivo. Esos son los elementos. No hay otra. No sé qué otra podamos encontrar ahí en términos generales en procesos de comprensión de lectura. Entonces, las preguntas, una pregunta de carácter literal no va a poder tener la misma validez o el mismo valor, o no sé si la comisión irá a hacer ese ejercicio de dejarles todas las preguntas. Divide 20 preguntas entre 100 puntos, no sé, algo así. Entonces, entre 100 y todas valen tanto. Yo no creería. Si la idea es hacer un ejercicio de comprensión lectora con docentes, me imagino que esas preguntas, que son sencillas, que cada uno de ustedes la puede resolver sin ningún tipo de dificultad, supongo que su valor va a ser menor. Pero aquellas preguntas en donde en el momento de evaluarlos, la comisión se da cuenta que muchos docentes tuvieron dificultad en esa pregunta, pues lógicamente esa pregunta deberían tener un valor mayor para ser de pronto justos en todo este proceso. En el caso de ustedes, los conceptos que se van a manejar son más que todo vocabulario. Los procesos de comprensión de lectura no tienen nada que ver con el español, eso de sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera. Yo no sé si de pronto, porque si nosotros empezamos a mirar aquí, posiblemente los profesores de lenguaje serían los que manejarían sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etcétera. Un adverbio de modo, adverbio de tiempo, adverbio de lugar. Eso lo manejarían más los docentes que tengan que ver con lenguaje. Pero un profesor de matemática o alguien, recuerden que hoy también se están inscribiendo profesionales de diferente área de la pedagogía, y muchos de nosotros decimos ciertos términos, y cuando nos preguntan si ese término que estamos utilizando es un adverbio o es un sustantivo o es un adjetivo, entonces complicado, porque no todo el mundo lo maneja, no todo el mundo lo sabe. Entonces sería injusto que eso se planteara ahí. Entonces, si me hablan en mí de comprensión de lectura, es un documento, un texto que me entregan, y yo debo identificar la información que está ahí dentro de ese documento. El punto 5 siempre le doy una relevancia bastante grande. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que yo me vuelva, y no solamente me sirve para lo que estoy haciendo ahorita, sino también en razonamiento cuantitativo, si yo me vuelvo observador, mirar detalles, mira esta palabrita que dice aquí, mira esta expresión que está de este lado, mira lo que se plantea acá de este otro lado. Entonces, en esa misma medida ya nosotros podemos definitivamente resolver de mejor manera. ¿Ok? Bien. La estrategia que vamos a aplicar. Lo primero, si de pronto ustedes cuando vayan a mirar el texto y se dan cuenta que el texto solamente tiene una sola pregunta, entonces es factible ir a la pregunta, hay que leer la pregunta y luego me voy al texto a leer el texto para ir buscar, en la medida en que voy leyendo el texto, voy identificando
la pregunta que ya leí, cuando es una sola pregunta. Si la pregunta, si el texto tiene más de 2, 3, 4 preguntas, entonces lo ideal, la recomendación que siempre hago es primero leer el texto, porque no siempre que leo, cuando yo leo un texto, normalmente pasa lo siguiente. Si yo leo un documento y me hacen 2 o 3 preguntas sobre ese documento, no siempre me voy a devolver al texto a revisar, porque tengo la memoria ahí, en la memoria me va quedando información y digo, oye, sí, no, esto lo vi, esto no lo vi, de esto no creo que, mira, ya no, él no habla de eso, él habla, plantea sobre tal cosa. Entonces, cuando sea una sola pregunta con un texto, yo recomiendo que puede irse a la pregunta, leer la pregunta y luego en el momento en que estás leyendo el documento, pues lógicamente vas a encontrar la información mucho más clara porque la tienes ahí. Pero cuando ya son 2, 3, 4 preguntas es mucho más complejo hacer eso, porque yo no me puedo grabar 3, 4 preguntas inmediatamente. No sé, a menos que tengamos una memoria, no sé, algo así fotográfica o algo por el estilo. De lo contrario, entonces lo que voy a hacer es leer el texto de manera detallada, una sola vez y con calma. Desde el título hasta la bibliografía, siempre título, bibliografía, todo eso hay que leerlo, porque muchas veces hay preguntas que parten del título, parten de la bibliografía, incluso la bibliografía termina entregándome cierta información también. Cuando yo leo el documento al final, y leo la bibliografía, yo inmediatamente ya tengo, si de pronto no he podido identificar dentro del el contenido del texto o la lectura del texto, si el texto es argumentativo, expositivo, informativo, narrativo, etcétera, cuando uno lee la bibliografía, inmediatamente, mira, que es un cuento, que es un artículo de opinión, mira, que está en el periódico tal, mira, entonces uno ya, eso le ayuda mucho a ubicarse. Lo segundo es la pregunta. Yo siempre le respondo a la gente con quien trabajo, le digo, hey, ojo que la pregunta siempre va a ser casi que el 50% de la respuesta. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando yo leo la pregunta, yo debo identificar en la pregunta esas palabritas que me dicen exactamente lo que debo buscar. ¿Por qué razón? Porque yo voy a buscar la clave o la respuesta correcta. Entonces yo debo saber, tener bien clarito en mi cabeza, entonces identifico a partir de la observación y la discriminación cuáles son las palabras que me dicen, hey, necesito que busques esto, necesito que busques un concepto, dos conceptos, una característica, un sinónimo, un antónimo, es que me dicen no o excepto, entonces ya yo tengo claro exactamente lo que me piden, lo que busco. Cuando ya tenga claro eso, entonces me voy a las opciones de respuesta y las voy a revisar. Entonces leo la opción A. Si la opción A me causa duda porque podría ser respuesta correcta o clave, listo, perfecto, me quedo con ella. Leo la B y la B también me parece que podría ser, entonces la dejo porque esa lo más probable es que sea un distractor. Y leo la C y digo, no, pero esto no tiene nada que ver con el texto. Esa es absurda, chao, se tiene que ir. Y leo la D y digo, no, pero ven acá, es que esto es contrario a lo que me están preguntando. Esto es opuesto a lo que me preguntan. Entonces, chao, se va porque es contraria. Y me quedo con esas dos. O de pronto leo la D, por no hay contraria, entonces leo y digo, oye, esto es verdad, en el texto lo dice, pero eso es lo que me preguntan. Si no me preguntan eso, entonces se tiene que ir. Es una verdad, eso es cierto, pero no es lo que me están preguntando. Entonces, vamos a practicar, profes. Miren aquí, texto número 1. Miren que en la parte superior no dice sino texto 1, texto 2. Entonces, vamos a ver aquí qué ocurre. Y leo aquí que solamente, y miro para acá, miren que hay una sola pregunta. Me fui allá y me fui a la respuesta. Hay una sola pregunta. Como es una sola pregunta, entonces leo la pregunta. Y dice aquí, de acuerdo con el texto 1, miren lo que dice, de acuerdo con el texto 1, las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás como. Entonces me voy a devolver al documento y solamente como hay texto 1, texto 2, entonces voy a leer solamente el texto 1, porque el texto 2 no hay pregunta aquí. La pregunta dice, de acuerdo con el texto 1, ¿ok? Las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás como. Las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás como. O sea que dice, las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás. Voy a buscar una pregunta que me hable sobre qué pasó con las ciudades varios siglos atrás. ¿Sí? Eso es lo que voy a buscar. Ahora me voy entonces aquí al texto. Dice, el poder de la población de las grandes urbes.
Durante siglos, las ciudades han sido descritas como aglomeraciones antinaturales, violentas y con elevados costos de vida. ¿A qué se debe entonces que la migración en todo el mundo del campo a la ciudad? Investigaciones recientes muestran que las ciudades producen una cantidad mayor de inventos y de oportunidades de desarrollo económico, pues los aumentos de la población promueven interacciones sociales más frecuentes e intensas. Estas interacciones se correlacionan con tasas más elevadas de innovación y productividad y suscitan precisiones económicas que limpian las ineficiencias. La población se ve forzada a buscar nuevas formas de organización, así como productos y servicios más rentables. Adaptado de Betancourt, Luis y West, Geoffrey, Grandes Urbes. Dice aquí, conseguir más con menos. Revista Investigación y Ciencia, noviembre del 2011. Oh, miren, vamos entonces a la pregunta. La pregunta dice, de acuerdo con el texto número 1, las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás como. Entonces, si yo miro aquí, en el texto dice, durante siglos, las ciudades han sido descritas como aglomeraciones antinaturales, violentas y con elevados costos de vida. ¿A qué se debe entonces la migración en todo el mundo del campo a la ciudad? Y luego dice investigaciones recientes. Significa que lo que se va a escribir posteriormente es reciente. Y la pregunta que me la hacen en relación con varios siglos atrás. Entonces yo voy a buscar cómo se consideraban las ciudades varios siglos atrás. Y de acuerdo con el texto dice que se consideraban como antinaturales, violentas y con elevados costos de vida. Ese pedacito es el que dice porque dice durante siglos. ¿Sí? Durante siglos, o sea, en siglos anteriores, porque luego dice investigaciones recientes. Esa es la percepción que se tiene hoy. Lo que está anterior a esto es, entonces la pregunta va en función de ese pedacito. Busquemos dónde está eso aquí. Dice, espacios de vulnerabilidad social y económica. Miren que aquí dice antinaturales, violentas y con elevados costos de vida. Entonces sí, espacios de vulnerabilidad social y económica. Bien, dejémosla ahí porque no hemos leído las otras tres opciones. B, espacios que promueven la producción. No, porque esa corresponde a lo nuevo, ¿sí? A lo de ahora. C, lugares que reducen el costo de vida, también pertenece a lo nuevo, ¿sí? Lugares de desarrollo económico también pertenecen a lo nuevo. Entonces, por esa razón es que yo empiezo a identificar en el texto exactamente lo que me piden. Me piden las ciudades varios siglos atrás, no ahora. Entonces, ahí está y tenemos entonces la respuesta correcta que ya la habíamos visto ahorita. Vamos al segundo texto. Miren aquí qué pasa. Responda las preguntas 2 a la 4 de acuerdo con la siguiente información. Son 4 preguntas. Sería complicado que yo entonces empezara una por una, bueno, esta, mirar, bam, a revisar. Entonces, ¿y luego qué hago? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a devolver y voy a leer el documento completo. Entonces, yo lo voy a leer acá. Dice lo siguiente. La justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Pero, ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos. Es decir, que todos los hombres se encuentran en la felicidad, perdón. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social garantizada por un orden social. Platón, identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz.
Evidentemente, la afirmación según la cual la justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema, pues inmediatamente se plantea la cuestión: ¿qué es la felicidad? Tomado de Kelsen H. 1992, ¿qué es justicia? Planeta de Agostini. Ya tenemos la información ahí, vamos entonces a leer la pregunta número 2. Dice, considere el siguiente fragmento. Profes, les voy a decir algo. Cuando a mí me planteen esto de esta manera, yo aquí no tengo necesidad de volverme al texto. ¿Por qué razón? Porque normalmente aquí me hicieron un favor, y es que me sacaron del texto el fragmento y me lo pusieron aquí para hacerme la pregunta sobre ese fragmento, porque ahí dice, considere el siguiente fragmento, no considere el texto. No me dice considere el siguiente fragmento dentro del texto, sino considere el siguiente fragmento. La justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. La pregunta es, las palabras subrayadas indican respectivamente. Tengo las dos palabras, pero y ya que. Entonces, la justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria. Entonces, miren las opciones de respuesta. Yo siempre, esto es observación. Apenas he hecho una mirada a las opciones de respuesta, me doy cuenta que hay dos que dicen oposición y dos que dicen aclaración. La A y la D dicen oposición, la B y la C dicen aclaración. Eso significa que apenas yo resuelva la primera opción, la primera, el pero, si es una oposición o una aclaración, ya, yo me deshago de dos, chao, se tienen que ir y me voy a quedar con dos nada más, que son la clave y el distractor. Entonces, dice, la justicia es, en primer lugar, una cualidad posible. Ojo con lo siguiente, pero normalmente en las clases que uno entrega como docente, uno entrega un cuadro sobre las conjunciones y dice, bueno, las conjunciones cumplen estas funciones. Normalmente el pero tiene la función de oposición, por lo tanto uno se va inmediatamente para la oposición porque es su función natural. Sin embargo, no siempre va a cumplir esa función. Recuerden, las palabras no son, sino que cumplen funciones. Yo eso lo enseño de esa manera. No sé quién esté de acuerdo conmigo, porque si yo les digo a ustedes amar y te pregunto qué es amar así en ese término tan así suelto, amar qué es, entonces alguno me podría decir que es un sustantivo, otro me puede decir que es un verbo, y los dos tienen sentido. Lo que pasa es que el término amar tocaría encontrarlo en un contexto, y de acuerdo con el contexto, entonces ya la palabra no sería, sino cumpliría una función. Por ejemplo, si yo digo el amar, ¿sí? El amar, entonces ahí no es un verbo, es un sustantivo, ¿sí? El amar es un sustantivo abstracto, ¿sí? Y si yo te digo yo te quiero amar, entonces ahí sí sería una acción. Entonces miren cómo ya la cosa va a cambiar. Entonces el término pero aquí, normalmente en mi cabeza me dice, hey, siempre lo he conocido como una oposición. A mí me gusta la carne, pero entonces es como lo que viene es contrario. Sin embargo, entonces ya miro aquí, sí, dice aquí, la justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria. ¿Será que ahí está haciendo una oposición a la idea anterior? Si miramos, dice dice, la justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria. Aquí no está haciendo exactamente una oposición, sino que está aclarando que sí es posible, pero no es necesaria. Porque aquí podríamos, no sé, como para ayudar un poquito, podríamos decir que el ejercicio aquí, cuando uno le dice, bueno, listo, es una cualidad posible, lo contrario aquí sería como algo imposible o algo por el estilo para ponerlo en ese puesto de oposición, que sea opuesto a lo anterior. Ahora bien,
Entonces, si ya no es si no es una oposición, entonces se iría la A y la D y me quedo con la B y la C. Ahora voy a mirar exactamente el ya que, qué función cumple dentro del texto. ¿Sí? ¿Será que es una razón o es una oposición? Si yo leo aquí, dice, solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo. Entonces, ¿será que esos dos términos son opuestos o la anterior o la que sigue es una razón de lo anterior? Y entonces aquí nos damos cuenta inmediatamente que definitivamente la respuesta es la B, porque es eso, es una razón. Entonces, tengan presente siempre eso. Cuando estén leyendo, hay unas en donde tú lees y inmediatamente sabes que es, no, mira, que esto es opuesto a lo anterior. Sí me gusta, pero no, ¿sí? Sí me gusta, pero no. Yo quiero esto, pero no. Entonces ahí inmediatamente yo empiezo a darme cuenta que es una oposición. Pero recuerden, las palabras no son, sino que cumplen funciones. Entonces, ¿qué función está cumpliendo esa palabra dentro del texto? La pregunta número 3 dice, el autor afirma que la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Ese enunciado, ¿me tengo que devolver al texto? No, porque este pedazo me preguntan por este enunciado. ¿Qué pasa con ese enunciado? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese enunciado? Dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Entonces, miramos aquí, dice, implica la tesis, todos los hombres buscan la felicidad. Cuando dice implica o no implica es si dentro de esa frase o lo que yo saco de esa frase es esto, ¿sí? Implica, está dentro, está inmersa en él. No es como decir lo mismo, hacer una especie de, como de parafraseo, algo por el estilo. Entonces, ¿implica o no la tesis? Entonces, ¿cuál es la tesis? Aquí la tengo. Tengo dos tesis, tengo tres tesis. Dice, todos los hombres buscan la felicidad, todos los hombres buscan la felicidad. La justicia no es un tipo de felicidad. Buscar la justicia es buscar la felicidad. Entonces, ese es el punto. Vamos a ver entonces, para ir dejando y sacando, ¿ok? Lo que es el ejercicio que necesito que hagan. Ah, implica la tesis. ¿Será que esa frase que está ahí representa esa tesis? Todos los hombres buscan la felicidad. A mí me causaría duda. Yo quisiera revisarla nuevamente. Sí, porque dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. O sea, los hombres, ¿sí? Al buscar la justicia buscan también la felicidad humana, ¿sí? B, no implica la tesis, todos los hombres buscan la felicidad. Entonces, como dice lo mismo que el anterior, y aquí simplemente voy a comprobar si le implica o no le implica. Entonces, la quiero dejar ahí. ¿Por qué la C se tendría que ir? Dice, implica la tesis. La justicia no es un tipo de felicidad. En el texto no me plantean de que la justicia sea o no, o en esta frase, en este enunciado no me plantean esa información. Dice, no implica la tesis. Buscar la justicia es buscar la felicidad. Ojo, esa tesis sí concuerda. La búsqueda de la justicia y la eterna búsqueda de la felicidad humana. Buscar la justicia es buscar la felicidad. Pero resulta que aquí hay un problema. Dice, no implica la tesis. Por lo tanto, no puede ser porque aquí debería decir implica la tesis. Por esa razón, la C y la D se tienen que ir. Ahora bien, en el caso de la A y la B, si dice, ¿está ahí dentro o no está dentro? ¿Sí? ¿Será que dentro de esa expresión me dicen que todos los hombres buscan la felicidad? O me dicen, no todos, vamos a ponerlo así para decir que no implica la tesis, no todos los hombres buscan la felicidad. Entonces, la respuesta en este caso es la B. ¿Por qué razón es la B, profes? Por lo siguiente. La expresión dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. No me dice todos los que buscan, o sí, todos buscan la justicia, ¿sí? Todos buscan la justicia, no me lo dice en ninguna parte. Ahora bien, por esa razón es que no implica la tesis de todos los hombres buscan la felicidad, porque en ninguna parte me dicen todos los hombres. Aquí la expresión sería quien busca la justicia, ¿sí? O los hombres que buscan la justicia también buscan la felicidad humana,
¿sí? Es como el punto, ¿no? El hecho es decirme o expresar esa expresión. Aquí sería, los hombres que buscan la justicia buscan también la felicidad, pero entonces no dice en ninguna parte todos los hombres, sino los hombres que la buscan, porque no todos los hombres la van a buscar. Si en algún espacio dijera, todos los hombres buscan la justicia y por lo tanto también en el momento de encontrar la justicia encuentra la felicidad, ya esa es otra cosa. Entonces, por esa razón es que la respuesta es la B. En la pregunta número 4, dice, considera el siguiente enunciado. Otra vez, este enunciado, no me toca devolverme al texto. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Otra vez la misma expresión. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? Entonces voy a buscar de las 4 opciones, cuál de ellas, ¿sí? En las 4 opciones, cuál de ellas es una conclusión de ese enunciado. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Entonces, miren que aquí comienza. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. ¿Me quedo con ella o no? Me tendría que ir de ahí porque dice, quien busca la justicia, la expresión dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda. Entonces, es contrario esas dos expresiones que están ahí. B, quien busca la justicia también busca la felicidad. Podría ser, dejémosla ahí porque no hemos buscado, no hemos mirado la C y la D. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. Eso es contrario a lo que me están planteando en la frase. Chao, se fue la A y la C. Entonces me quedo con la B y la D. Dice, el que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. Entonces aquí tocaría mirar, ojo, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, si tú puedes buscar la respuesta correcta, perfecto, no hay ningún problema, eso no mortifica. Pero cuando uno siente que hay alguna cosa que las dos son muy complejas, entonces lo que hago es que busco dentro de una de las dos un error. Por eso se llama distractor, porque hay una palabra o una expresión, y ahí es donde aplicamos la observación, que me dice, hey, Marlon, pilas, esta palabra no la plantea la frase. ¿Sí? Esta expresión no la plantea la frase. Entonces, miremos aquí entre la B y la D, la respuesta sería la B. ¿Por qué razón? Entonces, lo que les decía, quien busca la justicia también busca la felicidad. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Bien. Y la palabra que saca la D dice, el que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. En ninguna parte me dicen que si encuentra la justicia, también siempre va a encontrar la felicidad. Sino el que busca una cosa puede encontrar lo otro. Entonces, o busca también lo otro. ¿Okay? Miren que ahí está el término buscar. Entonces, por esa razón, la respuesta es la B. Ahora bien, vamos entonces, ya resolvimos estas, miramos aquí, preguntas 5 y 6. De acuerdo con la siguiente información, me voy a encontrar con con un cómic aquí, vamos a leerlo. Como hay 2 preguntas, entonces quiero leer el cómic completo. Entonces, comienzo, recuadro número 1 o viñeta número 1, está el tipo ahí como que viendo un partido de fútbol con su banderita y todo. Cabecean y el otro jugador mete la mano. El árbitro mira, pero resulta que parece que no pitó ningún tipo de mano ni nada por el estilo. Entonces el tipo, la persona que está acá viendo el partido sale muy molesto porque cómo va a ser posible, se acuerda y está hablando de cómo va a ser posible que el árbitro no haya visto y miren que le pone gafas y oscuras, como que no vio. Y luego se imagina, en la tercera viñeta, se imagina que alguien le tuvo que haber pagado, porque ahí está el dinero, alguien le tuvo que haber pagado para qué, para comprarlo, ¿no? Y para que no viera absolutamente nada ahí. En la viñeta número 4, ya bajando por acá, él se imagina que le gustaría colgarlo, ¿sí? Le gustaría colgarlo porque, imagínense, me imagino que de pronto perdió plata ahí en la cosa. Luego, viñeta número 5, está mal parqueado. El policía coge y le pone una infracción porque está mal parqueado. ¿Y él qué hace? Miren que, o sea, salió molesto porque alguien lo compró, y resulta que él le ofrece dinero al policía.
no sé de dónde es, pero el policía aquí le tira los billetes, no le acepta el soborno y luego entonces él mira ahí, quisiera ahorcar ahora al policía por no recibirle el soborno. Entonces, vamos a ver qué me preguntan. Dice, el contraste, el término contraste, la oposición, cosas opuestas, entre los recuadros 3 y 6 permite criticar. Vamos a ver los recuadros 3 y 6. El 3 aquí está, que es donde él se imagina o está diciendo que le pagaron al árbitro, y el 6, él le está pagando al policía para el tema de la multa. Entonces, ¿qué me critica esos dos recuadros? Dice, la resignación hacia las formas de corrupción. ¿Será que esos dos recuadros me dicen, hey, ese man está resignado? No, ¿cierto? Chao, se fue. B, las acciones de los profesionales. ¿En qué parte del recuadro me habla de que sean profesionales o algo por el estilo? Nada. La A y la B se tienen que ir obligadas. Chao, se fueron. Nada tienen que ver con el texto. Sobre todo la B es absurda. Y la A, bueno, no es lo que me están pidiendo. C y D serían las respuestas. Ahí debería estar la respuesta, perdón. La C y la D son las dos opciones que se quedan para yo escoger la respuesta correcta. Dice la C, la hipocresía en relación con la corrupción. En una él se molesta, dice que le tuvieron que haber pagado y luego él, y como es un contraste, entonces en una está muy molesto porque le pagaron al árbitro y en otra él está pagando. Entonces definitivamente esa puede ser. Dejémosla ahí y leamos la D. Los privilegios de algunos profesionales. Tampoco puede ser porque en ninguna parte me hablan sobre profesionales. La B y la D me plantean algo de profesionales y ahí no lo dice. Y ya tenemos la respuesta correcta, que es la C. En la pregunta número 6 dice, una imagen que se emplea para expresar corrupción está en el recuadro. Entonces, ¿cuál es la imagen que se emplea para expresar corrupción? Si está en la 1, en la 3, en la 5 o en la 7. Aquí, pues sencillamente nos devolvemos. Ojo, posiblemente hayan otros, ¿sí? Hayan otros recuadros en donde también se habla de corrupción, pero yo voy a trabajar en función con los recuadros que me entregan. ¿Ok? Entonces, el 1, el 3, el 5 y el 7, vamos a revolvernos así. Aquí está. 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Entonces, en el 1, no. En el 3, sí, aquí me habla, él dice que posiblemente le pagaron al árbitro. 5, aquí no me hablan de corrupción todavía porque en este recuadro simplemente le están poniendo el parte. Y aquí es lo contrario, el policía no le recibe el dinero. Entonces ya tenemos la respuesta. En este caso es la B. Ahí está, devolviéndonos al texto y revisándolo. ¿Listo? Ahora bien, pregunta de la 7 a la 11 con este texto. Dice, aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no sea debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Ya tenemos ahí, vamos a ver la pregunta número 7, que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la antítesis de la tesis principal del texto anterior? Aquí la palabra clave sería la antítesis, o sea, voy a buscar dentro de las 4 opciones una que me diga lo contrario de lo que plantea el texto. ¿Cuáles son los 2 elementos aquí que plantea el texto? El dominio y el miedo. ¿Sí? El dominio y el miedo. Dice que el hombre está inclinado naturalmente hacia el dominio, pero que quien hace que eso se equilibre un poco es el miedo. ¿Ok? Entonces vamos a buscar cuál es la que me plantea lo contrario de esa expresión. Dice, el origen de la sociedad grande y duradera se debe a la desconfianza de los hombres
que las conforman. ¿En qué parte me hablan de desconfianza? Ahí está la palabra clave para yo decir esa no puede ser, porque es que en ninguna parte me hablan de desconfianza, me hablan de miedo, me hablan de dominio. B, el origen de las sociedades grandes y duraderas se explica por la indiferencia de los hombres que la conforman. ¿Son indiferentes? No, en el texto de ninguna parte me hablan, y sobre todo en ese fragmento al final que me dicen que las ciudades grandes y duraderas se dieron porque hay miedo, no porque sean buenos el uno con el otro, sino porque hay miedo entre ellos. Entonces voy a buscar eso. La A y la B, chao, se fueron. La respuesta está entre la C y la D. El origen de las sociedades grandes y duraderas se halla en la obediencia recíproca de los hombres que las conforman, y el AD dice el origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada de los hombres que la conforman. Entonces, ¿me hablan de obediencia? No. Entonces, ojo, en el texto me dicen que no es porque sean benévolos, sino porque existe el miedo. Entonces, aquí algo contrario es que se crearon porque se colaboraban de manera desinteresada. ¿Ok? Ojo, aquí es necesario que nosotros empecemos a quitarnos de nuestra cabeza el pensamiento que nosotros tengamos, porque yo puedo decir, hombre, sí, esas sociedades grandes, porque miren, Alemania, no sé qué, estas sociedades se crearon porque resulta que todo el mundo colabora, todo el mundo paga sus impuestos, se ve, no se roban nada, pero ya yo no tengo que resolver de acuerdo con eso, sino con lo que me plantea el texto. El texto, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con él. Entonces, la respuesta correcta, ahí la tenemos, que es la D. Pregunta número 8. Dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible? Entonces en la anterior era la antítesis. Ahora aquí es cuál de estas 4 afirmaciones que tengo es compatible con la posición del autor sobre la inclinación natural del hombre hacia la dominación de los demás. Entonces voy a buscar ahora una que esté de acuerdo con lo que plantea el autor del texto. Dice, el dominio es una inclinación desfavorable en tanto que no aumenta las comodidades de la vida. El dominio es una inclinación desfavorable. En el texto me plantean que sea desfavorable sí o no el tema del dominio. Sí, entonces se tendría que ir. B, el dominio es una inclinación deseable en tanto que favorece la cooperación entre los hombres. Vamos a ver. Sigamos con la C. El dominio es una inclinación ineludible, pues resulta más eficiente para alcanzar comodidades que la ayuda mutua. Y la D dice, el dominio es una inclinación admirable en tanto que causa el miedo que conlleva la creación de la sociedad. Entonces, aquí empezamos a mirar exactamente. Vamos a empezar a buscar aquí cuáles son esos elementos que me plantean. Yo voy a buscar lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces dice lo siguiente, busquemos. La A ya se fue, toca sacar otra. El dominio es una inclinación deseable. ¿Será que la gente desea que la dominen? Yo no creería, en el texto no me lo plantean de esa manera. Entonces la A y la B se fueron, chao. La respuesta está entre la C y la D. Entonces empezamos, como les dije, si la pregunta me parece un poco más compleja, entonces en lugar de buscar la respuesta correcta, aunque yo la puedo encontrar, no hay ningún problema, pero entonces busco palabritas, por eso la observación, que me ayuden a identificar, mira, esta expresión no va, esta expresión no está, esta expresión no lo dice, como hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, aquí en este caso, la respuesta estaría encaminada hacia la C. ¿Por qué la C? Dice, el dominio es una inclinación ineludible. ¿Por qué es ineludible? Porque en el documento me dicen que es algo natural en el hombre. ¿Sí? Es natural en el hombre y para él le resulta más eficiente si quiere alcanzar comodidades y no exactamente la ayuda mutua. En cambio, la D dice, el dominio es una inclinación admirable. No sé hasta qué punto alguien admire que lo domine. Eso es, por esa razón, la opción D, se tendría que ir y la respuesta es la C, como está aquí en el documento. Última pregunta que vamos a desarrollar. Dice, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron
sociedades grandes y duraderas. La pregunta, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, ojo, miren que me están siempre mandando para el texto, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto. Sí, los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad porque aparecieron sociedades grandes y duraderas. Miren, busquemos entonces por qué razón. Porque esa es la pregunta. Dice, es natural para el hombre asociarse con otro para ejercer su dominio con seguridad. Recuerden que él no busca, él como tal, asociarse. ¿Será que sí busca asociarse como tal? No, no busca realmente asociarse, sino que quiere dominar al otro. Entonces, por esa razón, ahí no fue esa la razón por la cual se aparecieron. Recuerden que en el texto dice que las sociedades no se dieron porque sean muy benevolentes, sino porque existía el miedo. Entonces, no se unieron para ejercer dominio, sino que se unieron para evitar que los dominara otro, ¿sí? Para evitar que los dominara otro. Entonces, para ampliar su capacidad de dominio, el hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. Recordemos que la idea no es el dominio, ¿ok? Las sociedades grandes y duraderas no se armaron por el dominio. Entonces la A y la B se fueron. Chao. La respuesta estaría entre la C y la D. Esas son las dos opciones que me quedan. Entonces miro aquí, dice, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. Y vamos a ver la D que dice, el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado, que es lo que estamos planteando ahorita. Mírenlo, aquí está, la respuesta es la D, porque dice, el hombre busca la seguridad. Como el hombre normalmente está inclinado hacia el dominio, entonces aquellos que no sabían que no tenían mucha fuerza para dominar, entonces para poder crear esas grandes sociedades, entonces buscaron la seguridad. ¿Y cómo lo hacían? Viviendo en comunidad, para no estar expuesto a que el que quería dominar los dominara a ellos. Entonces, y la C dice, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio. Recuerden que eso es contrario a lo que plantea el texto. En el texto dice que no es evitar todo tipo de dominio. En el caso del texto me plantea que el hombre está inclinado hacia el dominio, que lo hace... lo que no permite de pronto el tema del dominio es el miedo. Entonces, por esa razón, la C se tendría que ir y la respuesta correcta es la D. Profes, espero que la aclaración que hice al comienzo sea lo que yo pretendía, porque de pronto a veces uno utiliza material, el material es comprensión de lectura, entonces yo lo puedo utilizar material del ICFES, de Saber 11 o Saber Pro, porque es comprensión de lectura. Yo no estoy haciendo nada contrario a eso, es comprensión de lectura. Y espero que los elementos que hemos trabajado hoy relacionados con cómo resolver procesos de comprensión lectora les haya gustado primero y que les sirva en el proceso que hoy están llevando a cabo ustedes en esto que es el quedar nombrados con el Estado. Esperemos y de pronto nos vemos en un tercer video, en una tercera emisión de esto que está poniendo en manos de ustedes la DEA. Entonces, agradecerle definitivamente a la Asociación de Educadores del Atlántico por todo este proceso y todo esto aporte que le está haciendo a los maestros nuevos que van a incursionar en el tema del magisterio público. Entonces, recuerden, el primer elemento siempre va a ser el hecho de no volar. No soy yo, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, porque es lectura crítica, es una comprensión de lectura. Así, si a mí me dicen lector, si yo soy un lector crítico, es que yo tenga la capacidad de identificar la información dentro del texto. Claro, va a haber un momento, pero aquí no va a pasar, en donde yo voy a dar mi opinión en relación con ese texto, pero como aquí no es imposible, porque imagínense
decirle a usted, bueno, escriba un ensayo, ya eso sería otra cosa, que es lo que hace con Saber Pro. Cuando le dicen, bueno, aquí está una posición, una tesis o un estímulo, y a partir de ese estímulo escriba un ensayo, pero a usted en el momento, a lo que leí de la comisión, me dice es, les voy a hacer las dos pruebas que se van a hacer, dos de las pruebas que se van a hacer, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Profes, un abrazo, los mejores deseos y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.